Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en que vamos a estar hablando sobre Marco Aurelio y el estoicismo, porque eso es precisamente lo que consigue Pablo Montoya, nuestro invitado de hoy, hacer a través de su última novela Marco Aurelio y los límites del imperio, tomar el personaje histórico del emperador, escritor famoso por sus meditaciones y leído amplia e inagotablemente por nuestra cultura, también uno de los más importantes representantes del estoicismo, y recrea la figura del Marco Aurelio histórico para crear el suyo propio, con, por supuesto, los riesgos que siempre nos gustan de la novela, pero sobre todo con ese sello que tiene Pablo Montoya, que yo siempre celebro y que tanto admiro, que es la fina y debida combinación entre la sensibilidad de la cultura clásica, pero siempre con la percepción del presente, del ahora, del hoy. En este libro lo que hace Pablo Montoya es precisamente poner a hablar a Marco Aurelio, ese gran emperador que lidió con grandeza tanto en la guerra como en los desafíos cotidianos de la familia y el amor y por supuesto la plaga, para poder ponerlo a reflexionar sobre su vida, la muerte y los límites del poder en una novela que sin lugar a dudas ustedes tienen que leer. Pablo Montoya nació en Barranca Bermeja en 1963. Ha publicado las novelas La sed del ojo, Lejos de Roma, Los derrotados, Tríptico de la infamia, que fue ganadora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 2015 y del Premio Casa de las Américas José María Arguedas en 2017, así como de La Escuela de Música y La Sombra de Orión, una muy importante novela y de la que además tenemos un capítulo aquí en Paredro con Pablo que los invito a que lo escuchen. Su obra poética comprende, además de los libros reunidos en Terceto, Cuaderno de París y Solo una luz de agua, Francisco de Asís y Giotto. Ha publicado los ensayos Música de pájaros, novela histórica en Colombia de 1988 a 2008, Entre la pompa y el fracaso, Un Robinson cercano y la música en la obra de Alejo Carpentier, y por último el libro de cuentos La muerte anda suelta. Actualmente es profesor titular de literatura de la Universidad de Antioquia y en el año 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra y en 2023 recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Veracruzana de México. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con Pablo Montoya y por supuesto con su Marco Aurelio. Bienvenidos. En primer lugar, Pablo, siempre es para mí un encanto y un motivo de mucha alegría darte la bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Nuevamente, también yo muy contento de estar contigo en este programa que es tan importante y que, bueno, que tiene tan buena recepción en Colombia y en América Latina, supongo, ¿no? Porque es un programa que está atento a las nuevas voces de la literatura colombiana. Pablo, muchísimas gracias y sobre todo cuando los invitados arrancan hablando así, yo quedo muy contento. Hoy vamos a estar hablando, Pablo, sobre tu último libro, tu última novela, Marco Aurelio y los límites del imperio, una novela que te decía ahorita, a mí me obligó a ir a la fuente y he estado las últimas semanas leyendo las meditaciones o en esta edición los pensamientos de Marco Aurelio, con muchas ganas de preguntarte muchas cosas sobre lo que supone uno reencontrarse, en mi caso, o encontrarse por primera vez o comulgar, como te ocurrió a ti con Marco Aurelio para esta novela. Pero para poder llegar allí, tú sabes que hay dos anécdotas que la audiencia seguramente ha escuchado, pero yo quiero volver a traer, que tengo siempre que pienso en tu obra. La primera es cuando en una entrevista me contaste que una vez en una playa del Chocó imaginaste la llegada de Virgilio con su manuscrito a Brindisi, por ejemplo, y ese otro momento en el que yo pude viajar con mis hijos y por la familia en la Florida y que desde allí te mandé una foto de un fuerte porque tenía en la mano el tríptico de la infamia y tú me contestaste por mail, qué rico que pudiste viajar en físico a donde yo únicamente he podido viajar con la imaginación. Quisiera Sí. arrancar, Pablo, por ahí. ¿Cómo funcionó tu imaginación lectora, tu curiosidad y tus viajes de la imaginación o no, para luego de una novela tan importante como es La Sombra de Orión? Sobre eso estaremos hablando ahorita, pero luego de esa comuna, haber terminado con Marco Aurelio. Sí, es un cambio aparentemente radical, ¿no? Pasar de la Comuna 13 a las meditaciones de Marco Aurelio, a la escombrera de la Comuna 13 a este libro tan importante, pues, de este emperador estoico.
Mira, cuando yo escribí Lejos de Roma, yo no había viajado, no había ido a Roma nunca. Lo mismo pasó con Tríptico de la Infamia, que tampoco fui allá a la Florida, donde pasa una buena parte de la primera parte de esta novela. Pero cuando comencé a escribir Marco Aurelio y los límites del imperio, ya sí había ido a Roma, había tenido como un conocimiento más o menos cercano de ciertos lugares por donde estuvo Marco Aurelio. O sea que ya tenía como una buena relación con el paisaje al menos. Recuerdo el viaje que hice a Estambul, que es la antigua Bizancio, ¿no? Por donde Marco Aurelio pasa, y en la novela hay un espacio muy importante que ocupa Bizancio. La Bizancio de Marco Aurelio es la Estambul mía, de algún modo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que precipita la escritura de la novela sobre Marco Aurelio es la experiencia de la pandemia. Yo comienzo a escribirla en mi casa, en las afueras de Medellín, en el Retiro, y ahí empieza, pues, como tú dices, la labor de la imaginación, cómo pensar esa Roma, digamos, embestida por el flagelo de la peste, que fue una peste bastante fuerte y que le tocó, como sabemos, capotear a Marco Aurelio. Entonces hay cercanías que a los escritores nos conducen de un tiempo a otro. En este caso mío fue la experiencia del coronavirus, ¿no? Que es una pandemia planetaria, pero la que le tocó capotear a Marco Aurelio fue una pandemia europea, no, inclusive no europea, también abarcó el norte de África, lo que hoy es el Asia Menor, bueno, Gran Bretaña, gran parte, pues, o una buena parte del imperio de aquel entonces, que era el gran imperio del siglo II. Ahora, la pregunta, Camilo, de cómo, por qué paso de un tema tan local como es la sombra de Orión a un tema tan, entre comillas, universal como es el Marco Aurelio, Límite del Imperio, yo creo que tiene que ver un poco con la idea o la sensación que yo tenía cuando acabé de terminar La Sombra de Orión, de haber terminado un ciclo narrativo de mi obra, quiero decir, esa que se ocupa de la violencia en Medellín, de la violencia en Colombia. Entonces, te confieso que la escritura de La Sombra de Orión me dejó bastante extenuado. No la escritura, sino la experiencia de escribir sobre este tema tan difícil y tan doloroso que es la desaparición forzada. Entonces pensé, un poco ingenuamente, que ocuparme de Marco Aurelio me iba a alejar un poco, a aliviar, a separarme de esa... Pero mira, no, definitivamente uno siempre entra en temas próximos a nuestra realidad y la novela de Marco Aurelio me confrontó tremendamente a lo que significa vivir en un mundo en crisis, que es lo que pasa con el mundo actual nuestro. Pues Pablo, si en algo resueno mucho lo que dices es que desde que estoy leyendo por primera vez las meditaciones de Marco Aurelio, pocas veces me había sentido más confrontado con muchas ideas que uno tiene, con muchas formas de vida que uno tiene. Ahorita tengo unos ejemplos que te quiero dar, pero me parece que ese es un punto de inicio que ya es interesante. Ir a un autor para buscar sosiego, un sosiego ético, intelectual y darte cuenta que lo que estás haciendo es preguntarte las mismas cosas desde otra parte. En este punto, Pablo, muchos oyentes deben estar diciendo, ah, sí, Marco Aurelio, me suena de algo, pero ¿quién es que es? ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál es el Marco Aurelio histórico con el que tú te relacionaste para luego ya entrar a entender cuál es el tuyo de la novela? Bueno, ese emperador sobresale porque es, según la historia, el primer emperador filósofo que hubo en la historia de la antigüedad. Él hace parte de la dinastía de los Antoninos y, digamos, según Gibbon, el historiador inglés del siglo XVIII, ese es el periodo más próspero que tiene Roma. Claro, las teorías de las interpretaciones de Gibbon son un poquito polémicas porque los nuevos historiadores se dan cuenta que no, que esas dinastías también tuvieron que gobernar un imperio con muchas guerras, con muchas crisis. Tenemos un poco la imagen que nos dejó Margaret Yourcenar con memoria de Adriano, de que durante ese mandato hubo una paz, pero parece ser que no era tanto la paz y que el reinado de Adriano terminó de manera sangrienta, ¿no? Sin embargo, lo más atractivo de Marco Aurelio es que fue un emperador que se basó en ciertos valores estoicos para gobernar de una manera sensata ese imperio que le tocó. Entonces, Marco Aurelio comienza a gobernar del mejor modo con su compañero
adoptado, que es Lucio Vero. Es la primera vez que dos emperadores gobiernan juntos. Eso demuestra un poco el temperamento cordial de Marco Aurelio, que permitió que ese joven Lucio Vero, mucho más joven que él, casi 10 años más joven que él, gobernara a su lado, cuando él era el indicado para gobernar solo. Pero también lo atractivo de este mandato es que es un mandato, y eso fue lo que me atrajo poderosamente la atención, fue un mandato zamarreado por crisis que tenían que ver con inundaciones, con la peste que hablamos ahora, con las guerras. Es a partir de ese mandato que comienzan las invasiones bárbaras a presentarse de una manera casi que sucesiva, casi que permanente, y que son las que van a llevar de algún modo, según muchos historiadores, a la decadencia del imperio. Entonces Marco Aurelio sobresale como por esa buena intención que tuvo de gobernar por un lado y por el otro que tuvo que enfrentarse como una especie de barco que estaba naufragando, ¿no? Y yo creo que la figura del barco en medio de la tormenta es una figura muy estoica. Y Marco Aurelio mismo, creo que o los estoicos la manejan pues con cierta frecuencia para referirse a lo que es el tránsito de la vida y en este caso el tránsito de un mandato imperial. Entonces Marco Aurelio tuvo que enfrentar estas invasiones, y finalmente él va a terminar muriendo en medio del frente de batalla, según muchos, por o a causa de la peste. Pero lo interesante es que Marco Aurelio escribía unos pensamientos, como tú dijiste ahora, y esos pensamientos fueron escritos para nunca ser publicados. Sin embargo, por los avatares del destino, el libro termina siendo publicado en el siglo XVI por primera vez. Es traducido a las diferentes lenguas, romances, porque la primera traducción se hizo del griego al latín, perdón, y luego el libro ha tenido un éxito verdaderamente impresionante, de tal manera que Marco Aurelio es uno de esos pensadores estoicos o de esos pensadores de la antigüedad más vigentes en nuestros días, puesto que ahora hay una especie de ola de neoestoicismo que corre por Estados Unidos, por Europa, eh, quizás menos por América Latina, pero igualmente creo que en las librerías de América Latina las meditaciones ocupan un lugar mayor, ¿no? Pues Pablo, precisamente ahí yo te quería hacer una pregunta y tiene que ver, fíjate que tu libro me llevó a mí a leer un libro que había recibido hace bastante, pero que se me había pasado, de Taurus, que es precisamente Lecciones de Estoicismo, de John Ujú. Sellars, Claro. ¿cierto? Y que debemos entenderlo como estos libros que prácticamente lo que están ofreciéndonos es nuevas herramientas para confrontar la vida que vivimos. Que sea la primera vez que nos sentimos retados, pero es inevitable imaginar que estamos viviendo en un momento particularmente convulso, desde la pandemia que tú ya mencionaste, la plaga que ya está presente en tu novela, desde lo histórico, pero también redes sociales, posverdad, y ahora me atrevo a decir inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, hay una cantidad de retos. Yo me pregunto, Pablo, y quiero que nos cuentes un poquito tu relación con el estoicismo. ¿Te modificó, te ha modificado alguna forma de entender la vida? Porque creo, no sé por qué me da por pensar que buscar a Marco Aurelio en el retiro durante un aislamiento, hay más, hay una tela de dónde cortar. Puede que estuvieras buscando distintos lenguajes para entender cómo soportar aquello que soportamos todos. Yo cuando comencé, Camilo, a escribir la novela, lo hice de una forma muy, a ver cómo decir, como muy distante, es decir, qué relación tenía yo o tengo yo, si tenía yo más bien con un hombre del poder que representaba el poder, un escritor colombiano que ha escrito sobre artistas un poco marginados, sobre exiliados, de pronto enfrentarse a un hombre que es por sí mismo la voz del centro. Entonces me parecía como muy ajeno eso, como que no me metía bien en el personaje. Sin embargo, acomodándome a esta pesquisa, me di cuenta que la novela mía debía enunciarse desde una periferia. Y en efecto, Marco Aurelio, o mi Marco Aurelio, está escribiendo sus memorias, digámoslo así, desde la frontera del imperio, desde los límites del imperio. O sea, que el límite en mi novela es, por un lado, marca ese espacio fronterizo, esa especie de no island, ¿no? Como
es un lugar extraño de todas maneras desde el cual Marco Aurelio va pronunciándose. Pero, claro, yo también comencé a leer sobre estoicismo y sentía que ahí habían unos pensamientos muy interesantes, pero no sé hasta qué punto en un principio yo me sentía identificado con ellos. Sí, hay algunas ideas de la fugacidad de la vida, digamos, algunas definiciones que me parecían muy simpáticas frente a lo que es, por ejemplo, la cópula. La cópula, recuerdo que Marvelio dice en Meditaciones, la cópula no es más que un conjunto de espasmos acompañados por un moquillo. Esas cosas me parecían maravillosas y hay unas definiciones de la compasión, del dolor, de lo que significa recordar a los muertos, que me parecían muy actuales y muy certeras. Pero no, te confieso que yo no me sentía estoico, nunca me sentí estoico hasta que me pasó algo muy tremendo durante la escritura de la novela. Yo estaba escribiendo Viaje a Oriente, el capítulo de Viaje a Oriente, cuando me enfermé. Me dio una parálisis facial severa, me dio una tremenda depresión, tuve que dejar mi vida pública durante varios meses, dejé de leer y de escribir, imagínate, o sea, a mí se me cayó el piso y de pronto Marco Aurelio y las meditaciones y el estoicismo, o una buena parte del estoicismo, se me presentó como una filosofía de la vida, como una especie de psicología de apoyo, si se quiere. No es que haya buscado en las meditaciones eso que hoy llamamos la autoayuda, o quizás sí, no lo sé, porque tú sabes que tú ahora acabas de mencionar a John Sela y toda esta literatura que está difundiendo el pensamiento de los estoicos o de los epicúreos en el mundo actual. Y lo que hace Sela me parece muy interesante porque él es un especialista en el asunto y transmite todo ese pensamiento de una manera muy transparente, muy cristalina, muy para todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay como un deseo de ayudarle al lector a apropiarse de estos valores o de estos conceptos que muchas veces son un poco crípticos. No sé si a ti te ha parecido que Meditaciones o Pensamientos sea un libro transparente. Por momentos es transparente, pero por momentos es completamente oscuro, ¿no? Por momentos uno no sabe qué es lo que está diciendo Marco Aurelio y necesita de pronto unas notas al pie, unas explicaciones como para poder entender qué es lo que sucede. Sin embargo, lo que te quiero decir es que en la base de lo que significa el dolor, el sufrimiento, la fragilidad del cuerpo, la sensación de que somos efímeros, de que esto que llamamos vida se puede acabar en cualquier momento o se puede transformar en la experiencia del sufrimiento y del padecimiento. A mí todo eso me hizo acercarme en medio de la escritura de la novela al estoicismo de una forma más directa. Entonces terminé no siendo un estoico completo, pero sí comprendiendo muchísimo más vívidamente algunos asuntos esenciales de esta filosofía. Pablo, muchas gracias. Además, por contarnos lo que nos cuentas. Hay algo muy claro acá y yo estoy seguro que ahorita vamos a llegar y es el valor que tiene hoy en día uno regresar a los clásicos, regresar a pensamientos anteriores, formas de vida anteriores que dejan de lado la inmediatez, que dejan de lado tantas cosas. Ayer, por ejemplo, leí que se acaba de declarar el primer santo millennial. No sé si lo viste, de Papa Francisco. Dije, wow, que estamos en el momento estos entrecruzamientos. Y también siento que la palabra autoayuda, por supuesto, hubo unos títulos que salieron en algún momento que la cogieron, pero yo soy de los que sí piensa que toda literatura es de autoayuda y sé que me va a llevar muchos palazos, que no es literatura de autoayuda. Ojo, no estoy diciendo esto, pero yo leo porque necesito ayuda y Claro, me quedo con eso y necesito ayuda para vivir, para entenderme, para entender a los demás. Yo no puedo partir de la base que voy con todas las certezas. Yo necesito ayuda para entender lo que está pasando del otro lado. Pero entonces eso me bota una pregunta, Pablo. Tú eres, es decir, tu conocimiento de filosofía, de poesía, de música y de literatura, ¿cómo ves tú? Y no te lo pregunto si es bueno o malo. Sé que va más allá de esto, pero ahorita venía a la cabeza ese famosísimo título de hace muchos años, Más Platón y menos Prozac, por ejemplo. ¿Te acuerdas? sí, Que se claro, publicó claro. por los mismos años de La historia de Sofía de Justin Gardner en Editorial Ciruela, que fue de los grandes éxitos y bestsellers, como lo es Marco Aurelio. Marco Aurelio es quizás nuestro bestseller más inagotable.
Fíjate que Ajá. hasta hace relativamente poco estuve escuchando una entrevista que le hacían a un comediante que yo pongo siempre en un pedestal absoluto, como lo es Jerry Seinfeld. Incluso Jerry Seinfeld dijo que estaba leyendo a Marco Aurelio y lo que le había ayudado a entender su vida. Y me decía, miércoles, o sea, lo está diciendo Seinfeld también. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo entendemos estos intentos de poder actualizar pensamientos clásicos, pensamientos que posiblemente no son tan fáciles de atrapar como un real o como un TikTok? ¿Cómo podemos confiar en ello? Y sobre todo, ¿qué le debemos exigir para que cumpla la tarea como cumplió contigo la escritura y como cumple Marco Aurelio en tu novela? Yo creo, Camilo, que volver a los clásicos es fundamental. Los clásicos generalmente los asumimos, o en estos últimos tiempos, como escritores antiguos, un poco de modés, un poco que ya nadie lee, porque creo que los clásicos siguen siendo contemporáneos, y la noción de contemporaneidad aquí es muy importante, porque el contemporáneo, creo que fue Gadamer el que lo dijo en alguna de sus charlas, el contemporáneo, al menos el poeta contemporáneo, es el que está auscultando su propio entorno, su propia época, pero no desde lo que está de moda, no desde lo que es más espectacular y visible, sino que ausculta su época desde la oscuridad. Y esa oscuridad generalmente traslada al poeta contemporáneo o al escritor contemporáneo, inevitablemente lo traslada al pasado. Yo creo que el contemporáneo es alguien que está afincado en el pasado y lo que nos permite ir del pasado al presente, al menos en literatura, yo creo que tú compartes conmigo esa idea, es acomodarnos en los clásicos y ponerlos a dialogar con nuestro presente. Eso de alguna manera es lo que yo intenté hacer con Marco Aurelio. Marco Aurelio es un clásico, Meditaciones es un libro que, es decir, es un libro que tiene ya un poco menos de 2000 años, o va a cumplir 2000 años, y sigue siendo de una actualidad impresionante. La actualidad, ¿a qué se debe? La actualidad de Meditaciones, ¿a qué se debe? Yo creo que se debe un poco al estilo breve, conciso, completamente ajeno a la retórica. Por otro lado, tiene que ver esa actualidad en que en lo que propone Marco Aurelio no hay una voz autoritaria. Es como si el emperador se hubiera quitado del centro y simplemente está hablando para sí mismo. Y esa voz subjetiva, esa comunicación consigo mismo, en este caso se hace de una manera tan, no sé, me parece que hay un gesto de humildad muy interesante en esas meditaciones. Y por otro lado, ahí no hay un Dios único, ahí no hay un monoteísmo aplastante. Y yo creo que las nuevas generaciones, las que hoy de pronto buscan en meditaciones un apoyo o una luz, son de alguna manera lectores que ya no creen tanto en esa figura monoteísta tan aparatosa que hemos recibido, digamos, a partir de esas tres religiones que hoy están en crisis. La religión cristiana está en crisis, el judaísmo, mira que en qué crisis anda el judaísmo, ¿no? Es una crisis impresionante. Y la religión islámica también tiene su momento crítico. Entonces creo que esa no, o sea, ese hablar sin apoyarse en un Dios que es mi Dios, mi único Dios, mi verdadero Dios, es lo que tanto seduce también a los lectores, porque los lectores de ahora hemos visto, o un lector como yo, por ejemplo, que sé que muchas utopías se han caído, casi todas, hasta la utopía de la publicidad se está cayendo aparatosamente. Yo creo que ese encontrar en meditaciones un camino a seguir, un camino que no es exigido, que no es obligado, que simplemente se plantea en ciertas de sus cláusulas, es lo que me parece que le da también, digamos, una persistencia a ese libro. Yo creo que los clásicos plantean eso, los clásicos siempre están frescos, siempre están palpitantes, siempre están vivos. Y lo que yo traté, como te decía ahora, de hacer con mi novela era, claro, yo me apoyo continuamente en meditaciones. La novela, si tú te darás cuenta, te diste cuenta que está en ciertos momentos dialogando con meditaciones. Meditaciones por momento es el hilo conductor de mi novela, ¿no? Es también la cronología de los acontecimientos de la vida de Marco Aurelio y de su época, pero también es, diga, de algún modo, el sentido de algunas de sus reflexiones.
Pues antes de entrar de lleno ya en tú, Marco Aurelio, solamente quiero compartir con la audiencia una pequeña, esto es del libro primero, como yo te conté, estoy arrancando y por primera vez no me estoy poniendo tiempos para leer rápido, cosa que Mm, me va muy bien desde Paredro. Hay una que me impresionó y es que yo siempre he sentido cierta repulsión, debo decirlo así, a la gente que constantemente está corrigiendo a los demás y sobre todo en términos de la lengua. Me molesta mucho que lo gramático se convierta en un yugo, en una especie de azote sobre el otro, una carga simbólica en el que se deslegitima el argumento en aras de lo que se dijo y cómo se dijo, cuando uno entendió lo que está diciendo. ¿Sí me explico? El claro. argumento se entiende, pero entonces te agarras de la forma para que el argumento no llegue. Esa ha sido una certeza mía, he intentado siempre vivir y no corrijo a nadie que me hable, no corrijo ni náidenes, ni palabras, no me interesa, no ocupo eso. Y me encuentro de repente con el décimo, del libro primero, el décimo meditación, si se quiere, y dice así, de alejando el gramático, no mostrarse crítico, no dirigir reproches a quienes habían utilizado un barbarismo, un solecismo o un error de pronunciación, sino tan solo introducir hábilmente lo que convenía haber dicho en la respuesta de uno, o en una aprobación o en una consideración acerca de lo que se estaba diciendo, no acerca de las palabras usadas o mediante cualquier otra indicación elegante. Y ahí dije, Pablo, estoy Bueno, leyendo un contemporáneo. claro. Obviamente ¿sabes qué impresión me dio? Tú me decías ahorita lo que sentí. Pensé mucho en este poema de Rilke, Has de cambiar tu vida, que utiliza Peter Sloterdijk para su libro. Y es esta voz poética que entra y ve el torso desnudo de Apolo que hay una en el Louvre, la audiencia lo puede buscar, porque hay un torso desnudo de Apolo. Y es la voz poética hablando de ese torso desnudo, diciendo, todo en ese torso desnudo me dice lo que yo tengo que cambiar, el músculo, las líneas y todo, todo lo que me está diciendo es que mi vida puede ser mejor. Lo traigo ¿por qué? Porque lo que me quedo con este Marco Aurelio, con el que tú traes en la novela y con tu noción de los clásicos, es que es darle la oportunidad a esa lectura como un ejercicio de vivir mejor, ser mejor humano, con todo lo que eso quiera decir, ser éticamente más correcto o de pronto sencillamente ser más consecuente. Bueno, no sé, ahí cuando tú me estás, bueno, esa meditación está escrita o fue escrita para ti, o al menos para esa inquietud que tú o personas como tú Hazme el favor, es tienen. O sea, impresionante. es impresionante cómo resuelve, ¿no? Cómo aconseja y de qué manera lo hace, ¿no? Bueno, él tuvo la fortuna de encontrar esos grandes maestros. Ese primer libro es muy bello justamente por eso, porque es un libro que manifiesta una gran gratitud por parte de Marco Aurelio hacia sus familiares y hacia sus grandes maestros. Y todo lo dice como lo planteamos ahora con una sencillez, con una precisión que verdaderamente es admirable, ¿no? Sí, Marco Aurelio fue un hombre sensato. Yo creo que lo que yo también traté de mostrar en mi libro es la sensatez del gobernante. Mira, te voy a contar una cosa, Camilo. A mí siempre me generó o me ha generado, las veces que lo he leído, una incomodidad muy grande el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, que es una novela sobre el poder, digámoslo así, ¿no? Porque ese poderoso de García Márquez es un ser inmoral, es un ser es un ser sin ética, o sea, es un malvado en todo el sentido de la palabra. O sea, si no fuera por esa pirotecnia verbal de García Márquez y por esa forma en que él pues cuenta todo ese mundo, toda esa apoteosis del realismo mágico, ese libro sería un libro horrible, horrible de todo punto de vista, o al menos desde el punto de vista de lo moral y de la ética. Claro, ese es el hombre que le tocó o el hombre que vio García Márquez en el poder, ¿no? Y sobre todo cuando estuvo viviendo la experiencia de la dictadura militar en Venezuela, porque recordemos que él está en Miraflores, en medio de un golpe de Estado, la caída de uno de estos dictadores, y la visión de Miraflores y la huida de uno de estos militares es lo que propicia la escritura del otoño del patriarca. Pero lo que yo quería en la novela, un poco en la dirección de Memorias de Adriano, era como dar una espesura,
como un espesor moral al personaje mío, a Marco Aurelio, que en efecto la tuvo, ¿no? La tuvo. Eso se ve en meditaciones cuando a veces se trasunta el gobernante, se ve igualmente en la correspondencia que él dejó con su maestro Frontón, que es también una de las fuentes primeras, pues cuando uno indaga sobre la vida y la época de Marco Aurelio, pero me parecía como importante eso, a mí me parece que, o me pareció fundamental mostrar un Marco Aurelio que está en todo momento reflexionando sobre los alcances del poder y tiene una noción muy clara, o sea, el poder existe para poder ayudar a los demás. Es una noción clarísima que una buena parte de nuestros gobernantes actuales parecen olvidar, ¿no? O sea, esos demás son un pequeño grupo, ¿cierto?, de favorecidos, pero digamos la idea del poder del estoico o el estoico que fue Marco Aurelio, que fue Séneca, que fue Picteto, es que el poder existe es para ayudar a la ciudad, a todo aquel que integra la ciudadela humana. Y eso fue lo que yo traté de mostrar en la novela. Pero ahora, el problema es que en la novela mía hay demasiados problemas, justamente, hay demasiadas crisis. Y por momento yo sentía que el poder a veces no sirve, no alcanza para poder resolver la dimensión, sobre todo estas crisis que tuvo que enfrentar Marco Aurelio. Como que no le sirvió mucho esa filosofía para poder enderezar ese mundo tan convulso que le tocó gobernar. Para nuestra audiencia, recuerden que estamos hablando de la última novela de Pablo Montoya, Marco Aurelio y los límites del imperio, publicado por Random House hace muy poco. Esta primera edición es precisamente de mayo del 2024, que pueden encontrar por Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. O sea, pueden estar leyendo a Pablo mañana si lo piden ahora mismo. Justamente Pablo estaba buscando aquí en la página 68, ahí muy en el primer libro, que es cuando hay esta reflexión acerca de lo que debe ser em, ese poder del gobernante. Ese momento en mis primeros textos imitaron el impulso épico de Ennio y los hexámetros de Lucrecio, rústico que notó en mi pericia en estos aprendizajes y con qué rapidez memorizaba todo, me previno de los alardes de la lengua y de los refinamientos cortesanos y no solo frente a los que suscitan el estatuto de la nobleza, sino contra aquellos aún más peligrosos que provocan el aplauso y el ditirambo. Le hace el populismo, perfectamente, ¿cierto, Pablo? Cultivar la inteligencia para él no era ejercer el artificio y la acrobacia, sino el respeto y la humildad. Paginitas que pueden estar. Pero hay un capítulo, bueno, antes de preguntarte por el capítulo de los misterios, que yo creo que es un gran capítulo, Pablo, y que es muy interesante, hay algo que me llamó la atención desde cómo empiezas a presentar a tu Marco Aurelio y es desde la carne, desde el cuerpo. Hay muchas referencias desde el inicio porque no podemos olvidar que hay una plaga de por medio, que hay también un COVID en la mente del autor que lo está escribiendo, es decir, tú en el retiro, pero me pareció sentir cierto diálogo o tensión entre ese gran contraste que siempre va a estar inconcluso entre el cuerpo y la mente, entre la idea y el cuerpo que se pudre. Sí, yo creo que, a ver, la novela tiene un deseo muy grande de corporeizar a Marco Aurelio. Porque mira, Camilo, Marco Aurelio ha sido de algún modo, por el impacto que ha producido su figura en el cristianismo y por el impacto que ha producido su filosofía en las generaciones posteriores a él, es un personaje que se ha sacralizado. Y esa sacralización de Marco Aurelio ha consistido en despojarlo de sentidos, en despojarlo de sensualidad. Y yo lo que hice fue al contrario, o sea, casi todos los Marco Aurelios que yo leí en la literatura, quiero decir, eran personajes de algún modo sometidos a esta tradición que ha propuesto el estoicismo, ¿no? Prácticamente Marco Aurelio ha sido y es un santo, un santo, eso. Entonces, no, yo dije, no, no quiero meterme en ese cuento, no quiero montarme en ese bus, yo quiero materializar a Marco Aurelio, corporeizarlo. Y yo creo que la literatura permite eso. Yo le preguntaba justamente a Jorge Cano, que es el traductor, el último traductor
de meditaciones, publicado justamente por Trota. Jorge Cano es profesor de la Complutense de Madrid y lo vi varias veces. Y yo le preguntaba, pero es posible erotizar a Marco Aurelio. Y me decía, mira, la literatura puede hacer lo que quiera. Ahora, históricamente, para los estoicos, la cuestión del placer erótico era un indiferente. O sea, el sexo para ellos tenía una finalidad procreativa y pum. Ahora, hay una intimidad, esa intimidad la conocemos, se conoce, se ha contado, no, esa intimidad, salvo los pasajes que hay en la correspondencia con Frontón y esos pequeños atisbos que hay en el primer libro de meditaciones que tienen que ver con su familia y sus maestros, en la vida de Marco Aurelio no hay intimidad, digámoslo así, o es muy poco lo que hay. Pero de todas maneras me pareció importantísimo, importantísimo. Justamente la novela comienza con mostrar la degradación del cuerpo por la peste, por la gran plaga que era como la llamaba Galeno, ¿no? La novela empieza con ese momento en que la peste entra a Roma y devasta la ciudad y Marco Aurelio está confrontado día y noche con la perversión del cuerpo. Y luego viene, por supuesto, su educación sensual, a la que yo le doy mucho espacio, pero ese Marco Aurelio es un Marco Aurelio mío, Camilo, es completamente subjetivo. Yo no sé si Marco Aurelio fue así. Yo acudí a la imagen del hombre solar, que es estos momentos en que Marco Aurelio se entra en contacto con la luz. Es porque tú sabes que el principal dios de los romanos es Júpiter, y Júpiter es el sol. Júpiter es la luz, Júpiter es, es la gran deidad organizadora. Entonces, un poco por ese tipo de situaciones fue que yo comencé a pensar en que era posible relacionar a Marco Aurelio con la cuestión sensual de la luz, que ocupa un lugar importantísimo en mi novela. E igualmente la erotización de Marco Aurelio, su intimidad, su relación familiar, la relación con sus hijas, la relación con su esposa. Porque tú sabes que hay un Marco Aurelio histórico en la que es un cornudo, ¿cierto? Marco Aurelio tuvo una mujer que era una especie de ninfómana que le puso los cuernos con medio circo, de algún modo, y el Marco Aurelio pues se hizo el bobo, ¿no? Se hizo el tonto y nunca le hizo caso a esa mujer y tú consultas la historia de Faustina y miras qué fue lo que pasó durante esos, digamos, esos, qué sé yo, 30 años de vida marital, y tú te das cuenta que lo que ella fue una mujer que estuvo a su lado, que le dio 14 hijos o 13, que estuvo siempre en embarazo, pariendo, bueno, es decir, ¿a qué horas podía serle infiel y además con tantos gladiadores y tantos marineros? Entonces me parece que hay una misoginia histórica que simplemente se ha ensañado con Faustina porque fue la mamá de Cómodo, el emperador malo, o uno de los emperadores malos del Imperio Romano. Entonces yo me separo como de esa tradición, digámoslo así, y trato de mostrar otra faceta distinta y yo creo que volver íntimo o visibilizar la intimidad de Marco Aurelio es una de las apuestas a las que yo le juego a mi novela, ¿no? Y por último está el asunto, pues claro, de su concubina, ¿cierto? Porque la historia augusta en algún momento dice que Marco Aurelio, cuando murió Faustina, escogió entre el grupo de sus libertos una concubina. Dice solamente eso, no dice cómo se llamaba, de dónde era. Hay un vacío completamente y esos vacíos son maravillosos para el escritor. Entonces yo decidí darle una carnalidad, una envergadura mucho más poderosa a este personaje que en la historia es simplemente un par de líneas, ¿no? Que es la concubina. Y ahí es cuando yo muestro nuevamente a un emperador que tiene una experiencia de tipo otoñal, con la sensibilidad amorosa, ¿no? Y bueno, no sé qué pasará, pero creo que con ciertos lectores que quieren ajustarse o acomodarse mejor a la imagen de ese emperador estoico, frío, sereno, ajeno a la sensación y al placer, ¿qué pensará ese tipo de lector que quiere o que siempre espera de alguna novela sobre Marco Aurelio una figuración así? Yo, te repito, me separé de ese camino para darle un espacio más cercano a lo que yo quería hacer con Marco Aurelio. Leo precisamente, Pablo, de la página 105. La piel de Faustina, con un olor que evocaba el de las floraciones, se me hizo lo más indispensable en esos años. Al recorrerla con mis manos,
Mi tacto se volvió más sabio y mis ojos contemplaron recodos nunca vistos de un cuerpo. A mí me gustaba verla adormecida después del goce, sus ojos entrecerrados y las piernas recogidas en las sábanas, su espalda esculpida por ondulaciones suaves. Había momentos en que las zonas próximas a la cintura se cubrían por una línea de sombra que la hacía más misteriosa y ancha, pero de algún flanco entraba una luz que barría esa oscuridad peregrina y tornaba visibles los poros de Faustina. Yo los veía absorto y no sabía qué me era más grato, si contemplar ese pequeño resplandor o rozarlo con mis dedos. Creo que ese párrafo resume, Pablo, muy bien mucho de lo que nos acabas de decir. Y me quedo Exacto. con la palabrita que ya le designa a Faustina tu Marco Aurelio, que es el del misterio. Para ese capítulo de los misterios, que yo creo que es un capítulo muy potente, en el que también te exigió, obviamente, un conocimiento, pero una narrativa y una convergencia de sensibilidades muy importante, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Pablo? Ese capítulo también es una apuesta muy riesgosa que yo hago en esta aproximación a Marco Aurelio, porque, bueno, históricamente Marco Aurelio se inició en esos misterios del Eleusis. Muchos emperadores iniciaron. Ahora, ¿cómo era ese rito iniciático, Camilo? Eso es lo que yo entonces traté de averiguar. Entonces hubo ya las indagaciones respectivas. Recuerdo que me aproximé a Mircea Eliade, que tiene en su historia de religiones, evidentemente habla de estos misterios, de otros historiadores que frecuenté, pero bueno, hay un grupo que es Albert Hoffman, este famoso químico suizo, que es el creador de la molécula del LSD en nuestro siglo XX, y un grupo de investigadores especialistas en la antigüedad y en ritos iniciáticos, justamente, no solamente en la antigüedad, sino también ritos que se hacen en las culturas chamánicas indígenas mexicanas. Y empecé como a darme cuenta que en esos ritos del Eleusis, que eran ritos paganos, que eran ritos donde se establecía un contacto con la diosa tierra, con las potentes energías de la tierra, digámoslo así, energías que vinculaban a los iniciados con el nacimiento y con la muerte. Me di cuenta que en esos ritos se consumía una sustancia, que es el famoso hongo del centeno. Y el hongo de centeno tiene la molécula del LSD, que ese es el gran descubrimiento o la apuesta interpretativa que hace Hoffman y su equipo. Claro, la investigación de Hoffman y la propuesta de Hoffman para muchos es una cosa medio escandalosa, pero creo que es posible porque esos misterios durante mucho tiempo permanecieron en el mayor secreto, lo que sucedía al interior de los ritos. ¿Por qué? Porque había un trance y una comunicación con la divinidad, y según el pensamiento antiguo, eso había que preservarlo. Luego vino el cristianismo y el cristianismo simplemente, digamos, prohibió esos ritos, los cerró, y eso entró en un silencio de muchos siglos, hasta que, repito, en el siglo XX se volvió como o se volvió, no, se abrió por primera vez esa línea interpretativa. Entonces, lo que yo hago en este capítulo que se llama Los Misterios es, bueno, describir cómo supuestamente era esa peregrinación al templo de Eleusis, y luego describir el trance que vive Marco Aurelio, que es un trance que lo comunica, repito, con el nacimiento y con la muerte. Yo creo que la novela en ese sentido, Camilo, la novela mía es un largo monólogo sobre ese asunto de la muerte, ¿no? Sí, está el poder, que es muy importante, está el erotismo y el amor, pero finalmente lo que está primando a toda hora es cómo comportarse ante la muerte, ¿cierto? Y yo creo que la experiencia de la muerte en ese capítulo es muy importante, pero es importante en el sentido en que comunica Marco Aurelio con el nacimiento. Y además lo vincula con una especie de, como de razón cósmica, que es en la que creían los estoicos, de algún modo, ¿no? Ahora, muchos dirán, pero es imposible relacionar el estoicismo con las prácticas chamánicas. Y hay algunos intérpretes que consideran eso. Pierre Hadot, que es uno de los grandes especialistas en Marco Aurelio, el francés, que murió hace poco relativamente,
y que tiene unos trabajos excelentes sobre el estoicismo, que yo también consulté. Él se negaba a creer que en la razón estoica hubiese un vínculo con las prácticas chamánicas de la antigüedad, quiero decir, ¿no? Y yo creo que sí, que es posible establecer ese vínculo. No me parece para nada escandaloso y fortuito. Lo que pasa es que Pieradot, como era tan racionalista, como era tan francés, de algún modo se escandalizaba frente a eso, porque es que la práctica chamánica para ellos es una práctica irracional. Y quizás sea así, evidentemente, quizás sea que a partir de este consumo de hongos, la razón se quiebra de algún modo o hace una pausa y entra la experiencia con lo irracional, que es de algún modo lo que yo le propongo al lector en este capítulo. Y puede sonar muy extraño, ¿no? Que Marco Aurelio en mi novela se comunique con el chamanismo, pero bueno, son las apuestas que un escritor como yo me propongo hacer en mis libros y bueno, espero que el lector y un lector como tú, y bueno, hace poquito también me contó, hace 3 días o 4 días me contó una amiga mía, María Cristina Restrepo, que es una escritora antioqueña, que escribe y ha escrito sobre Roma antigua, que conoce mucho sobre ese tema. Me dijo que le había parecido ese capítulo verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, veo que coincide mucho contigo, Camilo, esa apreciación de María Cristina. Una fuerza descomunal me separó de mí, o tal vez me condujo a todo lo que yo había sido en la tierra, al alga y al caracol que fui, al pez y a la lagartija, a la serpiente y al pájaro, a la gacela y al simio. Y no me sentía atribulado por esas metamorfosis incesantes. Dejaba que ocurrieran porque cada vez era menos yo y más ellos, y porque no era capaz de hacer nada para impedirlo. De pronto, ese yo mío se despedazó. Pasé así quizás miles de años o unos poquísimos instantes, pero antes de fusionarme en la totalidad, un punto diminuto me atrajo. Lo circundaba una cantidad inmensurable de fulgores, y a todos ellos los insuflaba una oscuridad inabarcable. Una voz, tal vez la que me había orientado hasta allí, dijo: Mira dónde has nacido y has muerto tantas veces. En ese punto, apenas distinguible, estaba la vida nutrida por la tierra, el agua, el aire y el fuego, y la divinidad ubicua que la contenía, y también los pueblos enlazados y repelidos una y otra vez por las contingencias del odio y del amor. Creo que no hay mejor forma de cerrar esta entrevista que con estas palabras, Pablo, de tu Marco Aurelio, en esta unión chamánica, pero sobre todo la unión de la humildad, del poder y del saber que somos muchos en sí mismos y que somos los otros. Qué bien, Camilo. Gracias por esas lecturas tan emotivas que has hecho. Creo que has leído unos puntos esenciales, fundamentales de la novela en la que yo puse casi todo, ¿no? Y bueno, me alegra mucho que te hayas detenido en ellos. Mil gracias y me alegra también haber compartido estas palabras con los lectores de tu programa. Espero pues que haya una buena comunicación con el libro, ¿no? Que yo he forjado durante esos últimos años. Pues Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. A mí, y lo digo a la audiencia, me parece que estos son libros eh, que solo autores como tú nos puede traer. Pablo, esto también lo digo, que es gracias a tu sensibilidad, a tu lectura, pero también esa capacidad de conectar lo clásico con lo actual, que nos permite encontrar nuevas vías, nuevos caminos, nuevos vasos comunicantes. A mí, lo digo, me puso a leer a Marco Aurelio directamente después de leerte a ti y Bien, tener más posibilidades y saber que el mundo es mucho más complejo de lo que creemos, que hay gente que ya ha deshecho muchos nudos, que no somos los primeros que nos enfrentamos a eso y que de hecho hay una, y cierro con una pequeña anécdota que una vez escuché y creo que te va a gustar, Pablo, que es un poquito de lo que yo sentí en Marco Aurelio y siento leyendo el tuyo. Entonces se lo escuché una vez a un jesuita. Me acuerdo que hablaba de un hombre que se había caído a un hueco y entonces desde el hueco empezaba a pedir ayuda. No sé de quién es esta historia, no es mía y no era de él, pero si alguien mm, sabe que por favor me diga. El hombre cae al hueco y entonces desde abajo empezaba a pedir ayuda y ayuda y entonces en esas pasó un doctor y el doctor le dijo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que me caí en este hueco. Entonces el tipo le escribió una receta médica para ver qué se tenía que tomar estando en el hueco y se la botó.
Y entonces luego pasa un abogado y le dice al abogado, no, es que me cae aquí. Entonces dice, no, no se preocupe. Entonces le saca una, qué sé yo, cualquier cosa legal en el que es una recomendación de cómo no va a perder sus pertenencias una vez esté metido en el hueco. Y así continuamente hasta que pasa una persona y le grita, es que estoy acá. Y el tipo o la persona, mujer, hombre, no, para efectos no importa, el personaje se asoma para escucharlo mejor y el de abajo le dice, no, es que me caí. Dice, no, 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 espere. Y entonces el de arriba, Pablo, se bota al hueco. Y le dice, no, 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 es que yo lo que necesitaba era ayuda para salir de acá. Y el otro le dice, no, no te preocupes, es que yo ya he estado acá. Claro, Eso fue lo que yo sentí leyendo Marco Aurelio, el tuyo y el histórico, y esta es la invitación que le hago a todos los oyentes. claro. Él ya estuvo ahí, a donde nosotros hemos llegado, y eso es motivo suficiente para recomendar mucho esta novela y para agradecerte, Pablo, por acercarnos a estos campos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Camilo, y un gran saludo a todos tus oyentes. A todos ustedes, no olviden Marco Aurelio y los límites del imperio de Pablo Montoya, que sea su próxima lectura, y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.